Empezamos el curso o el mini taller de introducción a SQL. Acá vamos a aprender algunas cosas básicas del lenguaje, como creación de tablas, inserts, updates y trabajo con la data entera en sí. Empezando. Oh, no me avanza. Bueno, sobre mí, como dijo, yo soy analista programador por el blog. Tengo 2 años de experiencia laboral. Trabajo en Accenture Chile ahora y como le he dicho, he trabajado principalmente con lo que es base de datos y ahora me estoy especializando en Data Science. ¿Vale? Bueno, empezando el curso, los conceptos iniciales. Primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es básicamente donde se almacenan los datos de una aplicación o de algún servicio. Y existen varios tipos de bases de datos, entre ellas las bases de datos relacionales, como lo que es Oracle. Como pueden ver acá es una base de datos Oracle, donde están las tablas. Cada tabla tiene su nombre, su ID y datos, sus campos y también relaciones con otras tablas, ¿ya? Eso de las relaciones indica que es una base de datos relacional. Y ese es un esquema de base de datos Oracle, para que lo tengan más o menos en cuenta de cómo funciona el ambiente entero de Oracle. ¿Vale? Siguiendo, ¿qué es SQL? SQL es el lenguaje que trabajan la mayoría de las bases de datos hoy en día. Aparte de Oracle está también principalmente lo que es MySQL y otras bases de datos y hace con que sea fácil manipular la data de la base de datos. Es como la capa intermedio entre la data y lo que se ve o lo que aparece en pantalla. Entonces tú haces la codificación va a tomar los datos de la manera que tú deseas y te va a mostrar los resultados, por así decir. Bueno, la base de datos Oracle, SQL, tiene algunos tipos de datos. Entre ellos, por ejemplo, está el DDL, que son todos los tipos de datos que tienen que ver con la estructura de la tabla. Por ejemplo, crear tabla, cambiar estructura, borrarla, renombrarla, borrar sus datos y etcétera. Los DML, que tienen que ver más con la data que con la tabla, que son el insert, el update, el merge y el delete. Agregar, actualizar, borrar o interactuar con la data. Los DQL, que son para la visualización de la data, no son para tocarla, sino que vas a ver nada más cuál es el contenido de una tabla o de una serie de tablas. También están los DTL. Los DTL son lo que es control de versiones, rollback y commit. No sé si alguien acá, si tiene experiencia con otras bases de datos, esos son comunes. Por ejemplo, cuando hace algún cambio y necesitas que se guarden los cambios bien, haces un commit. O si haces algo que está mal, puedes hacer un rollback y volver atrás desde el último commit. Lo otro sería el DCL, que son comandos más que nada para lo que son usuarios. Una base de datos tiene muchos usuarios y esos usuarios tienen algunos tipos de permisos, no todos tienen los mismos permisos. Algunos pueden nada más mirar la data, otros pueden cambiarla, otros pueden hacer comandos de usuario y los DCL son los comandos que hacen ese tipo de funciones, por así decir. Bueno, los tipos de datos en SQL Oracle, porque otros tipos de SQL tienen otros tipos de datos totalmente diferentes. Acá nosotros tenemos para texto lo que sería el char y el varchar. El char es para textos dentro fijo, por ejemplo, si sabes que una variable o un texto va a tener, no sé, por ejemplo, un carácter. Por ejemplo, tú puedes usar un char y se consume menos espacio en lo que es almacenamiento. Ya varchar, no. El varchar 2, tú puedes poner un texto de 20 o una palabrita de 2 caracteres que lo soportan súper bien. Los otros son los nchar,
y varchar, que es algo muy único, por así decir, y no muy utilizado, porque cuando uno crea la base de datos, indica qué idioma o qué nación o de dónde viene los caracteres que estás utilizando. Entonces, el nchar y el varchar toman nada más esos caracteres nacionales. Entonces, hay cambios de idioma para idioma o de teclado para teclado, por eso no son tan utilizados. Solamente en algunos casos son buenos. En relación a números, todos son number en Oracle. No importa si es entero, si es decimal, decimal con coma fija, o sea, puede ser un decimal con muchos números de decimal, con muchos caracteres de decimales, por así decir, o con dos, da lo mismo, puede ser un entero, todos son number. Y en relación a fecha, tenemos el date, tenemos el date, el timestamp y el interval. El date es el más común. Cualquier fecha puede ser un date. Ahora, cuando tú quieres una fecha y hora, sería un timestamp, porque puedes indicar exactamente un momento o que pasó algún problema o algo así, y ahí necesitas el timestamp. O si no, el intervalo. Puedes indicar que sea un intervalo de algún año para mes o de un día para segundo. Eso es muy poco utilizado. Yo misma nunca lo he visto, nunca lo he utilizado, pero sí existe. Bueno, los comandos DDL, que son primero los que tienen, como decía, relación con la estructura de las tablas. El primero que vamos a ver hoy es el create table, la estructura para crear una tabla. Las tablas son compuestas de campos. De entre esos campos tienen que tener un ID, que es llamado la primary key, ¿cierto? Y para tener relación con otra tabla, se puede agregar a la tabla un foreign key, que es el primary key de otra tabla. Entonces eso indicaría que las dos tablas tienen una relación. Ahora vamos a ver exactamente la creación de una tabla. Acá tengo mi motor de base de datos listo con el SQL Developer. Por si no lo tienen, ahí está el link en el chat para que lo instalen. Pero ya lo tengo listo con una conexión HR. El HR es un esquema que Oracle ya da inicialmente, que uno tiene que desbloquear nomás, y viene ya con algunas tablas, algunas cositas, y es básicamente para estudios. Por ejemplo, acá una tabla de países, countries, que viene ya con algunos datos implementados, y es muy interesante para el que quiere empezar con Oracle tener este esquema, ¿vale? Entonces yo voy a trabajar en él y voy a crear una tabla en él. Primero, create. La primera tabla que voy a crear es una llamada estudiante. Y ahí pongo acá. Y necesito poner los campos. Por ejemplo, primero voy a poner un número de estudiante. Con espacio pongo el tipo de dato. Como es un número, sería un nombre. Y entre paréntesis, la cantidad de caracteres máxima que podrá tener ese campo. Pondré un número como 10, ¿vale? Acá se puede poner cualquier número. Entonces, enseguida voy a poner, no sé, un nombre de estudiante que tendrá un varchar 2. El varchar este tendrá un largo de 10. Y para no extenderme mucho, pondré un teléfono también con un número de, bueno, 10 también, por si se quiere agregar el país, y un campo llamado curso, porque este campo después lo voy a linkear con la otra tabla que vamos a crear más adelante.
un number también. Ahí acá, ahora yo tengo que indicar cuál es la primary key de esa tabla, cuál es el ID, cuál campo. Entonces pongo constraint, pongo un nombre para esta constraint, puede ser cualquier nombre. Entonces voy a poner estudiante PK. PK indica que es una primary key. Ah, me falta una comita acá. Después pongo primary key. Y pongo el campo, que es número estudiante. Y ahí estaría la creación de mi tabla en este momento. Oh, espera, me está tirando algún errorcito acá. Me falta una S. Constraint, primary key. Se te crea la tabla y ahora la vamos a ver acá. Tabla estudiante con los 5 campos que he creado. La tabla está acá sin ningún dato, que la vamos a llenar después. Ahora vamos a crear la segunda tabla, una segunda tabla que es relacionada a los cursos. Entonces, donde tendrá el número de curso o el ID curso, que será un number de, pondré yo 5 caracteres. Tendrá también un nombre, el nombre del curso, que será un varchar. 2 de 10. Y una cantidad de horas. Las horas pueden ser hasta 3 caracteres, pueden ser hasta 100, 500 horas. ¿Ya? Entonces acá ahora voy a hacer lo mismo, voy a indicar cuál es la primera key de esta tabla. Cualquier nombre, voy a poner curso PK. Y el primer key va a ser el ID del curso. ¿Cierto? Acá está la creación de la segunda tabla. Me tira un errorcito. Ah, porque me falta una coma acá. La tabla también está creada. La tabla curso acá la tengo creada con los campitos esos, ¿vale? Ahora voy a linkearlas. Para linkearlas yo tengo que indicar que el campo curso acá de la tabla estudiante es el ID del curso de la tabla curso. Yo podría haberlo hecho enseguida acá, o sea, tendría que haber creado la tabla curso primero y podría haberlo enseguida, hecho enseguida acá con un constraint también. Cualquier nombre de la constraint, Frankie curso estudiante, no sé, con foreign key. Indico que es de curso, de la tabla curso. Y después, referencias. O sea, disculpa, acá es el campo curso y referencia a curso y el nombre del campo del curso acá, que es el ID curso. Podría haberlo hecho de esta manera para que le guste
Disculpa, referencias. Para el quien prefiera hacerlo al tiro, pero necesita primero tener la otra tabla creada. O si no, puede ser de la manera, después cambiando la tabla. Alita, Diga. tenemos algunas dudas que creo que sería interesante responderlas ahora antes de continuar. Pero antes, Mateo nos está pidiendo si puedes hacer zoom del tamaño de la letra, por favor. A ver cómo lo hago. No sé cómo aumenta el tamaño de la letra acá. Podría ser en la opción propiamente de la aplicación, en ver, en el menú ver. Podría ser eso una opción. Y en propiedades es lo único que se me ocurre. Digamos que lo común es por esos lados hacerlo. Acercar, no sé. Sí, ahora te sale una opción de una lupa. Podríamos intentarlo. Acercar, creo ¿Sí? que. Sí, pero no me pasa nada. ¿O acá? Ya. No. Uf. Esto está un poco complicado. Ah, pero podemos hacer algo. ¿Tienes un Diga. editor de texto? En un editor de texto quizás se pueda ver más grande. Podría ser. Un editor de texto, perfecto. A ver. Sí, eso por un lado. Y por el otro tengo algunas preguntas. No sé si quieres que las haga ahora o espero que lo... Iván. Ok. La primera pregunta es de Mateo que pregunta en cuanto a ventajas y desventajas, ¿cuándo conviene utilizar Oracle u otro motor? Mira, he trabajado básicamente con Oracle y lo que le decía a Nancy al inicio, que la base de datos de Oracle es bien potente porque tiene muchas herramientas y mucha documentación principalmente. Entonces, encontrar informaciones sobre esa base de datos igual es fácil. Pero una base de datos más estructurada, o sea, como visto acá, necesitas tener un buen dominio para crear una base de datos de cero, necesitas tener un buen dominio de lo que serían las primary key, foreign key, y necesitas tener así como igual una base que sea de base de datos para la creación, pero para trabajar con ella no, es súper sencillo. Básicamente, las otras bases de datos que he trabajado han sido netamente, por así decir, la diferencia es netamente esa. Base de datos de Oracle es más estructurada, encuentro yo. No sé si le he contestado la pregunta. Sí, creo que la persona tendría que eventualmente ingresar o ver un poco más lo que es la normalización, como para poder empezar Exacto. a compararlo. Y hablando de normalización, digamos que en base de datos hay un concepto, bueno, que se llama así normalización, y la normalización tiene como niveles. Entonces, ahí abro con la pregunta de Francisca, que estaba preguntando por el ID de las tablas, que hace referencia al primary key. Digamos que en resumen pregunta qué es una primary key. Primary key es una clave primaria. Por ejemplo, cada tabla tiene un ID o una clave que es básicamente sirve para relacionarse también con otras tablas. Por ejemplo, acá ¿cómo le iba a hacer? Iba a ser con que la tabla curso, que se indicara, por ejemplo, en estudiante, cuál es el curso que el estudiante está haciendo. Entonces, acá creo un campo y que desde ese campo voy a llamar la primary key de esta tabla. Entonces, así se puede saber más informaciones del curso que está haciendo el estudiante, porque acá tendría el número, el nombre, la cantidad de horas, etc. Entonces, básicamente eso. Para que no necesitemos tener todo en una tabla, como en una base de datos relacional, se necesita saber cómo llamarla. Y por eso cada tabla necesita tener un ID propio o
un campo que la caracterice, por así decir, y que sea único. Esa es la diferencia de los demás campos. Por ejemplo, yo no puedo agregar un número de estudiante 2 veces el número 1, porque hace con que cada registro de la tabla o de la base de datos relacionada a esa tabla puede tener los demás campos todos iguales, pero este es único. Indica que es por así decir, cuál es el registro y lo relaciona con otra tabla. Excelente. Ahora otra pregunta por acá. Javiera, ¿quieres saber la diferencia entre decir Oracle y SQL? Es que SQL pueden ser usados en muchas bases de datos, pero Oracle tiene usa el lenguaje SQL, pero con ciertas diferencias, con ciertas particularidades, por así decir. Por ejemplo, en los tipos de datos, que para Oracle todos los tipos de datos numéricos son number, en SQL para otras bases de datos existen otros valores. Ahora no sabría decirte exactamente cuáles, porque cada uno tiene los suyos, pero sí hay integer, hay otros valores. Y esa es, por ejemplo, una de las diferencias con Oracle. Y aparte que también Oracle tiene un lenguaje totalmente propio que es basado en el SQL, que es el que viene después de SQL, que es llamado PL-SQL. Y con él puedes crear procedimientos almacenados, como bloques de programación que quedan almacenados dentro de la base de datos, cosa que no necesites todas las veces que necesitas accesar los datos, hacer lo mismo, programar lo mismo, sino que simplemente tenía ese bloque programado ahí directamente para ti. Esas son las diferencias entre el SQL normal y el SQL de Oracle. Sí, y para complementar un poco, Javiera, yo personalmente que he trabajado en otros motores, cuando hablo de motores es cuando la gente dice Oracle, cuando dicen Postgres, cuando dicen MySQL, cuando dicen SQL Server, todos esos son motores. Todos los motores, como acaba de decir Telda, utilizan SQL y cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, en Oracle, como nos acaban de enseñar, todos los campos numéricos son numbers. En el caso de Postgres tenemos number, tenemos decimal, tenemos bitin, otros tipos de campos, pero que en el fondo es para guardar números con decimales, con más decimales, con menos decimales, con números más grandes, por así decirlo. Entonces, la diferencia es que cuando dices SQL, hablas del lenguaje y el resto son puros motores. Otra pregunta que tenemos por acá es de Francisca. Ella estaba preguntando si tenía que asumir que los primary keys siempre están creados, como en el mapa que mostraste al inicio de la presentación, o se crean. Se crean. Por ejemplo, incluso les puedo mostrar acá como un extra, no lo tenía planeado, pero si tienen interés en saber cómo se crea una base de datos o por así decir, un modelo de base de datos, deja buscar acá. Bueno, el data model, lo tengo acá. Como extra, sí, básico, después ustedes pueden ver por ustedes mismos algo más avanzado. Esa es la manera que se crea una base de datos y ahí tú puedes crear ese dibujito de motor. Por ejemplo, ese es un programa para la creación de base de datos, que es Data Modeler. Y acá, por ejemplo, tú puedes empezar a dibujar, dibujas la tablita y acá, por ejemplo, pones los campos, el nombre de la tabla. Voy a poner cualquier cosa, o como estábamos nosotros, estudiante, y agregar, por ejemplo, campos. El nombre o el número de estudiante. Al momento de crear la tabla o al momento de hacer la base de datos completa, por ejemplo, en ese escenario, él te va a pedir que crees un ID primario. Por ejemplo, acá yo indico que es un ID primario
y indico que es un valor lógico, no un valor de dominio. Dominios son otras cosas diferentes para lo que vamos a trabajar nosotros, y un number como es, o un numérico. Excelente. Pero eso es como extra, por si ustedes quieren hacer una base de datos por ustedes, recomiendo usar el developer, el data modeler. Y acá van viendo la relación de las... mucho más fácil de ver acá la relación entre las primary key y las foreign key, cómo cada una va a actuar en la tabla siguiente, pero eso acá lo dejo como extra, ¿vale? Excelente, ahí les dejé el nombre igual en el chat. Bueno, Darwin preguntaba si Oracle tiene paquetes enfocados en Machine Learning o si si tienes experiencia conectándolo con Power BI. Un poco de eso. Nunca he trabajado en ese sentido con Oracle. Sí con otras bases de datos, entonces no sabría decirle bien, indicarle si tienen o cuáles son. Eso nunca he trabajado con esa parte. De manera personal, Darwin, lo que te puedo decir es que sé que Power BI tiene conectores a diferentes bases de datos. Ahora, el comportamiento de conectarte a Oracle o a Postgres, por ejemplo, creo que dependería más de la consulta que le haces a la base de datos, de la conexión en sí. Pero creo que eso es un tema un poco más avanzado para el grupo en general. Y finalmente, la última pregunta es de Pamela y ella quiere saber si cada tabla debe tener un primary key por obligación. Sí, eso sí, sin duda, porque es el indicador de la tabla. El campo que indica el contenido de la tabla, como en la base de datos relacionales, se pide que sí o sí tenga un ID y que sí o sí se relacione con otras tablas. Se puede crear una tabla aislada, por así decir, en el motor, pero no tiene el mismo rendimiento que una tabla que tiene relación con las demás. Entonces la respuesta es que sí, debemos tener una primary key. Eso es hasta ahora. Creo que podemos continuar. Perfecto, ya. Entonces, ¿dónde está el otro? Les voy a seguir con eso, pero es que me complica un poco que no lo vean. Mira, lo que voy a hacer es seguir acá la creación y les voy compartiendo el código, ¿les parece? O después les puedo compartir el código en general, porque no sé si lo ven acá bien. En No todo hay, caso, se podría guardar en un archivo y lo podríamos compartir en el Meetup, como para que los tengan también de respaldo por si desean practicar. Es lo que podemos hacer. perfecto, vale. Después entonces de eso voy a compilar, voy a pescar todos los códigos, los separo bien y se los enviamos. Entonces voy a entrar a la tabla, como les decía, la tabla estudiante. Eso todavía no lo compilo, así que todavía no tiene la constraint esa, la foreign key. Voy a entrar a la tabla estudiante. La foreign key. Constraint con el nombre foreign key es curso. Y la foreign key va a ser del campo curso, como les comentaba, y hace referencia con el ID curso. Si no me equivoco, es así. Pero algo me estoy equivocando, dame un segundito. Dame un segundito que lo tengo acá.
Ese es un script de una base de datos que he creado hace algún tiempo. Y voy a copiar acá porque a veces uno se le va los códigos. Pero creo que está bien, debería estar bien. Ah, sí, estaba bien. Entonces eso lo que hace es que ahora yo al momento de crear un estudiante, él tiene que tener un curso obligatoriamente y este curso tiene que estar en la tabla curso. Ya yo no puedo crear un estudiante y poner acá que el curso de él es el número 1 de acá y acá no tengo nada. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando haga los inserts. Bueno, no sé si tendrán alguna, yo iba a abrir las dudas ahora, no sé si tendrán alguna duda más sobre la creación de tablas. Por ahora no han Así que, dejado ninguna duda, así que creo que podemos continuar. perfecto. Bueno, alteración de una tabla. Una de las cosas que hice ahora, que fue agregar una constraint, hice una alteración estructural en la tabla. También puedes hacer varios otros cambios, por ejemplo, cambio de nombre con el rename, o agregar un campo a una tabla, o borrar algún campo, o modificar el tipo de datos de algún campo. Eso lo vamos a hacer ahora con la tabla estudiante. ¿Vale? Entonces, acá lo voy a cambiar con el alter table, donde la voy a renombrar para estudiantes, con ese. Se hizo el cambio y acá, como podemos ver, la tabla ahora estudiante, ya no se llama estudiante, se llama así estudiantes. Es algo súper sencillo y es un comando muy utilizado porque no necesitas crear la tabla de nuevo. Principalmente si tienes después mucho registro en la tabla, sería un problema tener que crearla de nuevo, crearla con tren y todo desde cero. Así que la puedes renombrar nomás. Lo otro sería agregar campos. Por ejemplo, voy a agregar un campito a la tabla estudiantes. Voy a agregar un campo, no sé, un apellido paterno, que será un varchar. 2. Acá yo lo tengo que indicar también cuál es el largo de caracteres, así que voy a poner 10, igual que el otro campo de nombre. Y también voy a agregar un apellido paterno. Que sería un varchar 2 también, de largo 10. Aquí puedes agregar muchos campos en la realidad. Yo voy a agregar esos nomás para que igual no nos extendamos mucho. Falta otro paréntesis. Okay. Disculpe, apellido paterno y paterno. Acá, al actualizarlo, vamos a ver que están los campos apellido paterno y materno. Lo que sí, él agrega nada más al final, siempre al final de la tabla. Y ahora vamos a hacer un otro alter table que es para modificar los campos de la tabla. O bueno, primero en orden vamos a borrar una columna. Voy a borrar la columna, no sé, de apellido materno. Drop, y voy a borrar apellido materno. Ya está. Y actualizando acá podemos ver los cambios. Solo está el apellido paterno.
Otra alteración que es para la modificación del campo. Entonces, voy a modificar, bueno, la cantidad de, el número de teléfono los voy a poner ahora como varchar. Y después vamos a ver cómo trabajar con eso, ¿vale? Entonces voy a cambiar el teléfono y quiero que sea un varchar 2. Sé que quizás no tiene mucho sentido que un teléfono sea campo de texto, pero nada más para ese ejercicio. Disculpe, tengo que poner sí o sí el valor del varchar. Entonces lo voy a poner como 10. Acá en la tabla estudiantes ahora vamos a ver que el teléfono es un varchar 2 de 10. Bueno, eso es para el table. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre lo que vimos ahora? Por ahora no han escrito ninguna duda. Pamela investigó en internet una forma de aumentar el tamaño de la letra en el SQL Developer. Ay, genial. Si alguien sabe cómo, me podría decir, por Sí, favor. tienes que ir a la opción herramientas, luego preferencias. Y font size, o sea, hay una zona donde puedes elegir el tamaño de la letra, aparentemente. ¿Dónde? Editor de códigos. Editor de códigos. No. Fuentes. Formato, ¿ver? Fuentes, aquí, perfecto. Veamos un 20. Ahí sí, yo Muy creo. bien, ahí sí. Ahí sí se ve. Yo creo que sí. Lo siento, uno viene No preparado, pero al pasa nada. final uno no siquiera piensa en esas cosas. Ya no, por lo menos no se me ocurrió. Perfecto, entonces esos son los cambios estructurales, por lo menos los más utilizados para las tablas en Oracle. Siguiendo con el contenido. Mariel nos hizo una pregunta. Mariel Quesada pregunta cómo se hace para indicar qué campos son obligatorios para la tabla. Así. Al momento de crearla, tú puedes poner que no sea nulo. Por ejemplo, acá, después del paréntesis, yo puedo indicar un not null. Entonces, sí o sí, al momento de insertar datos en la tabla, no se puede insertar nulos, tampoco se puede dejar en blanco. Por ejemplo, que es la primary key, en todo caso, algo de la primary key es que nunca es nula, siempre se tiene que insertar, pero igual lo puedo indicar a otro campo. Por ejemplo, si lo pongo para el nombre, que el nombre del estudiante es súper importante. Entonces, acá no se puede insertar nulos y sí se tiene que insertar en la tabla siempre. Pero eso al momento de crear la tabla. Hay una manera del alter table, pero ahora tendría que investigar el código porque no me acuerdo de cabeza. Pero sí se puede también hacer por el alter. Alter table estudiante. Imagino que en el modify. Modify y debes poder poner acá un not null, algo así. Pero no me acuerdo ahora la estructura bien. Pero eso es al Otra momento. pregunta de Pamela es ¿cuál es la diferencia entre null y blanco? Null y blanco. A ver, el blanco acá, él siempre toma como varchar. Siempre. Si tú pones acá, por ejemplo, en un insert, algo como, porque los varchar siempre acaban con comillas simples. Si tú pones así, él lo toma como blanco. Y él toma como tipo varchar. Toma como un espacio, por así decir. No tienes como agregar el blanco de otra manera. Ya en nulo, él indica que no hay espacio, no hay nada en ese campo. Esa es la diferencia. El blanco es un espacio y el nulo no hay nada. Nada de nada.
¿Sí? Sí, continuemos. Ya, perfecto. Entonces, acá vamos a seguir con las sentencias DDL. Que son, bueno, el drop, el rename y el truncate. El drop nada más es para borrar la tabla completa. Entonces yo puedo poner acá, voy a borrar una tabla acá, deja cerrar eso. Voy a borrar acá cualquier otra tabla que tenga yo. A ver, drop table, regiones, que es una tabla que venía ya en el esquema de HR. Entonces la borro. Porque tiene constraints. Lo que pasa es que cuando tiene constraints, yo tengo que borrar las constraints de la tabla. Entonces, para eso, nada más tengo que borrarlo en cascada. Deja consultar algo, dame un segundo. Cascade constraints. Y ahí me borró la tabla regiones con todas las constraints de todo. Como pueden ver, ya no está acá. Pero si una tabla que no tiene constraints, simplemente sería un drop table. Así tal cual. Ya lo otro, que son el rename. Puedo poner cualquier tabla y es muy parecido con el after table rename to. Y acá la voy a renombrar las departments a departamentos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque pasa que en el after table yo solo altero lo que serían tablas. Ese rename no es solo para tablas, sino que para otros contenidos de la base de datos. Yo puedo renombrar un procedimiento almacenado, puedo renombrar una vista o varios otros componentes. No se restringe solo a tabla. Este sí. Y también el truncate. El truncate es para borrar todo el contenido de una tabla, pero deja toda la estructura de ella intacta. Entonces, para eso voy a pescar, por ejemplo, no sé si tengo cosas en la tabla empleados. Sí. Voy a usar como ejemplo la tabla empleados. Ya. La tabla empleados ahora sigue existiendo, como se puede ver acá. Sus campos iguales, sus constraints y todo, pero el contenido cero. ¿Alguna duda? Con drop, rename, truncate. ¿Se me escucha? Sí. La única pregunta la hizo Elizabeth y quiere saber para qué es el as. Y cuando, me imagino que en general cuando haces SQL. El as, cuando se va después de... el as normalmente es para alias. Lo tengo aquí un poquito más adelante, le voy a adelantar un tantito. En un select, cuando tienes una columna o una expresión, tú pones un as para indicar el alias. Porque, por ejemplo, supongamos que acá en el select tú tenías un montón de cosas, tenéis cálculo multiplicado por 2 con concatenación, que cosa que voy a explicar después. Para que eso no aparezca en el nombre del campo del resultado, tú puedes poner un alias. Y también ese alias después lo puedes llamar de las condiciones, puedes usar para otras cosas, principalmente después cuando lo uses para PLSQL. En vez de llamar toda esa cosa que venga acá, puedes llamarlo por el alias. Pero eso en un ratito más, cuando llegue a los selects, le voy a explicar mejor.
pero... Excelente, continuamos entonces. Continuemos. Ya, comandos DDL, que son los comandos ya relacionados a los datos. El insert es para insertar datos en una tabla, el update es para actualizar los datos y delete para borrar cualquier dato de la tabla. Entonces ahora vamos a seguir trabajando con las tablas que teníamos creadas. Acá entonces le voy a insertar insert into y pongo el nombre de la tabla. Curso. Y acá indico los campos de la tabla curso y valores. Por ejemplo, de curso tengo el ID del curso, el nombre y la cantidad de horas. Y como valores voy a insertar el 1 como el ID del curso. Tienen un orden, por si acaso. El nombre. Como es un varchar, el nombre tiene que ir en comilla simple. El nombre va a ser Juan. Ay, disculpa, estoy en curso. El nombre será informática, el nombre del curso. Y la cantidad de horas serán, no sé, 20 horas como número. Oh, espérame un tantito, deja ver la cantidad de cosas que puse para cursos. Tienen 10. Decía que el nombre era muy grande, entonces esa es la importancia también de limitar bien el curso, la cantidad de caracteres. Yo lo puse 10 y a lo mejor se sobrepasó. Ahí lo cambié para redes y no hay problema. Ahora vamos a insertar en la tabla alumnos. Estudiantes. Los valores. La estudiantes tiene el número de estudiante, el nombre, teléfono, curso y apellido paterno. Los valores, el número de estudiante lo voy a poner como 1, que es el ID de la tabla. El nombre, no sé, ahora sí Juan. Teléfono, voy a poner 99999999 como ejemplo, y el curso. Acá en el ID del curso tengo que poner un curso existente en la tabla curso, entonces voy a poner 1 y el apellido paterno González. Mira, para que vean lo de las keys, por ejemplo, yo tengo solamente el curso 1 acá y si intento insertar un 2 acá, me debería tirar un error diciendo que no existe el curso correspondiente, que la restricción de la clave fue violada, que no puede existir un curso 2 acá en estudiantes, siendo que no existe un curso 2 en la tabla cursos. Ahora vamos a actualizar algún dato para que vean cómo se hace un update. Vamos a actualizar estudiantes. Y diciendo que quiero que allá no sea el número 9999. Entonces voy a poner teléfono. Igual a 88888888, donde el número de estudiante da igual a 1. ¿Por qué? Yo tengo que indicarle
cuál registro quiero que se cambie. Y tiene que ser algo, alguna condición o un par de condiciones que indiquen que indiquen correctamente, porque hay que tener ojo porque a veces uno actualiza los datos y con condiciones no suficientes y al final termina cambiando más datos de lo que debería. Entonces acá un update y una fila actualizada. Entonces ahora cuando vamos a estudiantes, el teléfono es 88888. Y como delete, la estructura es básicamente la misma. Donde el número de estudiante sea igual a 1. Puedo poner varios, supongamos que tengo varios datos y quiero borrar varios que tengan la misma condición. Por ejemplo, no sé, quiero borrar todas las personas que tengan el número en nulo. Entonces puedo poner acá, entonces donde teléfono is null. Pero ahora como tenemos nada más ese dato, se elimina. Entonces actualizamos acá y ya no hay ningún dato en la tabla. ¿Alguna duda sobre insert, update y delete? Tenemos dudas, pero no directamente vinculadas a insert, update o delete. Comienzo con Pamela. Ella pregunta, ¿cómo se sabe qué tabla se debe llenar primero cuando hay vinculación entre una y otra? Tú tienes que revisar las constraints, siempre. Siempre, siempre, siempre. Si no me equivoco, aparecen acá. Aquí. Tú tienes que venir acá en restricciones, revisar cuáles son las constraints y ahí puedes saber que necesitas tener por ejemplo, en la tabla curso, el curso que necesita para estudiante. Pero acá en la misma condición de la tabla del gestor, puedes ver cuáles son las primary y cuáles son las foreign key. Y ahí en base de datos grande, incluso puede que haya una cadena. Por ejemplo, para tener un curso, necesitas tener una institución creada, cosas así. Entonces necesitas primero crear el instituto, después el curso y después agregar el estudiante. Pero ahí tienes que ir viendo en las tablas cuál necesitas crear primero. Excelente. Consuelo pregunta cómo se hacen comentarios en SQL. Así. Si hay comentarios de una línea, así, con doble guión. Pero si necesitas comentar un bloque de texto, es así. Así. La barrita y el asterisco y barrita, donde termine. Excelente. Lo estoy escribiendo en el chat, comentario de un bloque. Listo. Yamilet pregunta si un motor sufre mucho al poner campos con gran tamaño. Por ejemplo, muchos campos varchar tipo 250 o campos numéricos grandes. Mira, ahí se recomienda, de hecho sí sufre un poco, pero se recomienda que sea un tipo de texto club. El club es un tipo especializado en bloques de texto. Por ejemplo, tú pones entre comillas simple, se trata de la misma manera que el varchar, y pones un montón de texto. Muchas veces se ponen incluso comandos dentro de un club. Supongamos que es bastante, y ahí pones que eso es un club de, no sé, 200 o 500. Así evitas con que se sobrecargue la máquina, porque el varchar, aunque sea ilimitado, se puede poner de millones. Va a tardar un poquito más en procesar que el club. Sí, me parece que excelente. Ya le quedó clara la respuesta. Podemos continuar.
Perfecto. Ya. Después acá tenemos los comandos de QL, que son los select, que como había adelantado un poquito. Esa es la estructura básica de un select. El select básicamente es el alma, en lo que más se va a ver cuando uno trabaja con SQL. Y existen selects gigantes con un montón de estructura, con un montón de cosas, y ahora vamos a ver un poquito de las variantes del select. Hay algunas cosas que nos vamos a alcanzar a ver ahora porque son ya de nivel un poquito más avanzado, como se puede hacer una consulta dentro de una otra consulta y cosas así, pero ahora les voy a dar lo básico para que sepan trabajar con lo demás. Ya. La estructura básica de un select es, se pone el select, la columna o expresión de que quieres buscar. Por ejemplo, quiero buscar acá de estudiantes, quiero buscar el nombre, el apellido materno, el paterno, etcétera. Puedes poner en cada uno de los campos el alias, el nombre de la tabla, condiciones, segunda condición y ordenarla. La vamos a hacer ahora por acá por la línea de comando. Por ejemplo, yo puedo poner acá que me seleccione el nombre, y el teléfono, que son los dos campos que se me vienen a la mente ahora. Ah, había borrado. Son estudiantes, está bien, pues. Deja ver qué pasa con la tabla de estudiantes. Ah, no tengo datos. Entonces acá pondré un... Ah, verdad, por eso no tengo. Ahora se selecciona el nombre y el teléfono. Me aparece el nombre y el teléfono separados de los estudiantes. Pero hay veces también que quiero buscar todos los datos de la tabla, y la tabla tiene un montón de campos. Entonces, para no estar escribiendo todos uno por uno, se puede poner el asterisco y selecciona todos los datos. A veces así como que un montón. Selecciona todos los datos y de acá y todas las columnas. Pero supongamos que yo no quiero que me aparezcan, quiero que me aparezcan todas las columnas, pero no quiero que me aparezcan todos los datos acá, quiero filtrarlos. Acá voy a poner un otro dato, simplemente para que vean cómo funciona. Va a ser la Mariana Pérez. También con el curso 1 y con el mismo número de teléfono. Como pueden ver, está acá la Mariana también, pero ahora quiero que nada más me aparezca las personas que tienen el apellido paterno de Pérez. Y me va a aparecer nada más la Mariana. Si otras personas de la base de datos también tuvieran el apellido paterno de Pérez, también me iba a aparecer toda esa gente. También puedo poner otra condición. Voy a agregar acá otro dato, que sería la Juliana, con el valor 2, porque tenemos 1 y el 3 hasta el momento, que también tiene el mismo teléfono y estudia el mismo curso. Y acá si selecciono todo eso, aparece la Mariana. Pero entonces ahora quiero solo las personas que tienen apellido Pérez y que el número de estudiantes sea igual a 2, porque quiero que me aparezca nada más la Juliana. Esa es una segunda condición. ¿Ya? Ahora también puedo achicar un poquito más
incluso poniendo un order by. Por ejemplo, voy a sacar la segunda condición para que aparezcan más datos nada más. Pero puedo poner que me ordene todo por el número de estudiantes. Y ahí queda bonito, pero si no, bueno, o eso. Como está 3, 1, 2, voy a comentar eso también. Ahí queda 1, 2, 3 con el order by. Esas son las sentencias básicas de los selects. Como decía acá, puedo seleccionar todo, puedo seleccionar algunos campos y puedo hacer concatenaciones. Eso se me había olvidado. Supongamos que quiero el nombre completo de una persona. Puedo poner select, nombre y apellido paterno, estudiantes, y me va a aparecer el nombre y el apellido paterno de todos. Pero hay una manera también de ponerlos juntos, que es con el pipes. Ese simbolocito se llama pipes, poniendo doble pipe, y te aparece en la misma columna el nombre y el apellido. Pero acá tenemos dos problemas. Se están apareciendo juntos y el nombre de la columna no es muy sugestivo que digamos. Eso se soluciona poniendo un espacio y concatenando con un espacio entre medio del apellido paterno-materno. Y acá ya se va a ver separado. Y con el alias, como decía antes, haz nombre completo. Y aquí se ve como nombre completo. Y al final, después cuando necesites que en una condición, por así decir, puedo llamar a este igual me está dando. Espérenme un segundo, algo lo hice mal. Nombre completo, for estudiantes. No sé, que me está dando mal la verdad. Pero después, en PLSQL, cuando tengan que trabajar más en algo más grande, yo sé que sí se puede llamar, pero ahora no sé por qué me está dando error. Bueno, lo voy a aceptar porque la verdad no sé por qué me está dando error. Pero eso es básicamente cómo funciona el alias. También se ve más bonito, por así decir. Y a ver, alguna otra condición de... y también se puede hacer cálculos. Por ejemplo, acá, cuando un campo es numérico, no tengo ningún campo numérico, a ver. Voy a sacar uno de las tablas que tengo acá disponibles para que vean esto. El salario. El salary de la employees. Acá tengo el salario, el sueldo, pero también lo puedo hacer operaciones con este sueldo. Por ejemplo, lo puedo multiplicar por 2 y me va a aparecer acá el sueldo multiplicado por 2. El sueldo multiplicado. O simplemente también lo puedo hacer multiplicado por 2
y después multiplicarlo por 4. Son varias, puedes hacer una sentencia gigante para tratar el dato de la manera que corresponda. Y esas son las operaciones aritméticas que puedes hacer. ¿Alguna duda sobre los selects o la estructura básica de ellos? Por ahora no tenemos dudas. Ok, Pamela pregunta cómo se puede guardar esa nueva columna creada a partir de la fórmula. Ya, sí se puede guardar, pero hay que hacer un tratamiento, es un poquito más avanzado de lo que nosotros tenemos acá, porque tendrías que usar un poquito de PL/SQL. Ya, tú puedes insertar eso en variables. Por ejemplo, pongo acá into b sueldo. Y ahí después de esa b sueldo, insertas en la tabla, pero eso ya es un poquito más avanzado y es PL/SQL, tiene un poquito más de contexto de lo que estamos viendo ahora. ¿Tiene alguna otra duda? Que eso es en la realidad un poquito más lejos de lo que vamos, así que pretendo quedarme un poquito en el básico. Si no, no terminamos hasta las 9. Ciertamente. No tienen ninguna otra duda. Podemos continuar avanzando. Perfecto. Ya. Acá el insert, estamos acá. Acá son los operadores. Yo puedo usar, por ejemplo, los operadores de comparación en los web. Puedo poner que en un sueldo que me muestre nada más los sueldos que son menores que, no sé, 500.000 pesos. O en la tabla, como está en dólares ahí, menor a $2.000. ¿Ya? Entonces, eso sería un web. Sueldo o salary es menor que y el valor que quieras, por ejemplo. O se puede usar para otras infinidades, pero normalmente la comparación es para el filtro del web. Los lógicos también se usan en el web. Yo creo que usé uno acá, un en algún momento. Sí, un end acá para decir dónde, eso y esa otra también. O podría haber puesto un OR acá que me muestra todos los campos donde el apellido paterno sea Pérez o el número de estudiantes, y también los que el número de estudiantes sean 2. Y aquí tengo el not. Por ejemplo, podría poner acá también y buen apellido materno. Normalmente se usa con el nulo. Is not null. Nos va a mostrar todos porque no tengo ningún apellido materno nulo. Pero is not, o puede ser, lo más común es usado con nulo. O puedo poner, no me acuerdo si funciona acá, pero sé que en otras bases de datos sí. Is not, eso lo estoy probando. No, parece que no. Pero sí, con el nulo, sí funciona. Y bueno, acá, como pueden ver, eso se usa en las condiciones. También hay otras condiciones muy importantes que son el between, el link, el like y el is null o is not null, como estábamos viendo ahora. El between es que quiere saber valores entre.
Por ejemplo, voy a seleccionar donde mero de estudiante sea between 1 y 2. Nada más me muestra el valor 1 porque es incluso, es inclusive. Por ejemplo, acá muestra la Mariana y la Juliana, pero si pusiera el 3, también mostraría el Juan. Nada más eso, puedes poner poner teléfono, puedes poner un montón de otros datos siempre numéricos. O fechas también se puede poner. El otro sería el IN. Indica que el número de estudiantes tiene que estar dentro de una lista. Esa lista que voy a pasarle ahora, por ejemplo, tiene que estar entre 1 y 2. Solo me muestra el 1 y 2. También puedo poner 3 o 2. No necesariamente tiene que tener un orden. Puedes poner todos los datos acá o todos los campos que quieres mostrar en cualquier orden. O también el like. El like es súper interesante porque puedes tener solamente un pedacito de un campo, un pedacito de un texto de un campo y puedes encontrar todo lo que tenga que ver con ese pedacito. Por ejemplo, from estudiantes, where, voy a acordar la estructura. Nombre, like. Y la estructura es esa, te tienes que poner 2 símbolos de ese, que no me acuerdo cómo se llama, y entre medio el pedacito de texto que tienes. Por ejemplo, yo quiero que me parezca la Juliana, entonces pongo Uli, y me aparece la Juliana. O cualquier cosa, por ejemplo, algo interesante, que si tuviéramos una fecha, y yo quiero saber, por ejemplo, supongamos que tuviéramos un campo llamado fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento, yo quisiera saber las personas que nacieron en el mes 6. Y poniendo así, me aparecería todas las personas que están como mes 6. O, por ejemplo, como día 25. Toda la persona que la fecha tiene 25 dentro. Es algo muy interesante, muy poco utilizado, sí. Normalmente se usa más para fechas, pero sí algo que me parece muy curioso, muy interesante. ¿Tienen alguna duda sobre las condiciones? Francisca preguntaba si el símbolo que estás usando en el like es un porcentaje. Es un porcentaje, claro, son 2 porcentajes. Quizás sería interesante explicar que puedes hacer consulta con los dos o con uno, al principio o al final. Claro. Si se puede, por ejemplo, al inicio, el porcentaje que indica, por ejemplo, que acá puede ir otro texto. Cualquier otro texto. Y si no tiene porcentaje al final, es que acá no continúa nada más para allá. Sino que eso sería el final, por así decir, del texto. El final del texto sería 25.
O si pongo nada más acá al otro lado, indica que empieza con 25 y tiene más texto para acá. Esas son las variantes, pero cuando tiene 2, significa que el 25 puede estar en cualquier parte del texto. Y sí. Excelente. Por ahora no tenemos otras dudas, así que podemos continuar. Perfecto. Ya. Acá algo de las condiciones son los joins. ¿Cómo se hace la búsqueda de información en más de una tabla? Y eso se da con los joins. Tenemos 4 tipos básicos de joins. ¿Por qué digo básico? Porque después con esos mismos joins podéis ponerles condiciones para que te reduzca un poquito más la búsqueda. Uno de ellos es el linear join, que es el más común, donde busca solamente las cosas que las dos tablas tienen en común. Es la tabla estudiante y la tabla curso o cualquier otra tabla que tenga datos en comunes. El full aparece todo, de todas las tablas. El left aparece nada más las cosas que tienen las tablas de la izquierda, o sea, aparece todo, pero basado en lo que está en la tabla de la izquierda y el right en el de la derecha. Acá yo preparé un ejercicio, incluso les voy a mandar los scripts también del ejercicio para que tengan la tabla. Son 2 tablas que tienen campos de colores que se puede ver explícitamente todos los datos. La tabla palete A o paleta A tiene rojo, verde, azul y morado. Y la tabla paleta B tiene verde, rojo, celeste y rosado. Lo que ellas tienen en común es el rojo y el verde, pero que acá están en forma distinta. ¿Vale? Entonces vamos a hacer ahora un select. Color, que es el nombre del campo, from. From palette A. Y ahora para juntar la otra tabla, yo le doy un alias a esa tabla. Dame un segundo. Yo le doy un alias a esa tabla que se va a llamar A. Y pongo join, o inner join, outer join, ¿cuál join quieras tú? Palette B, que se va a llamar B. On, lo que indico es que... un segundo. Lo que indico es que el color, el campo que tienen en común es el color. Entonces yo pongo que el A.color es igual al campo B.color. Y acá tengo que indicar cuál de los campos quiero que me aparezca. Por ejemplo, A.color y B.color, para que se vea bien. Entonces, empecemos por el inner. Como pueden ver, el inner me mostró nada más lo que las dos tablas tienen en común, que es el verde y el rojo. ¿Ya? Basados en las dos tablas, busco en las dos tablas lo que tienen en común en el campo color. Pero, por ejemplo, si pongo acá el full, me aparece todos los datos de las dos tablas. Por ejemplo, me aparecen los que tienen acá en común, pero me aparece en la tabla B también. Los que no tienen en común con la tabla A y la tabla A queda como nulo, o en la tabla A, los que la tabla B tienen como nulo. Y eso sirve básicamente cuando tú quieras seleccionar datos de dos tablas independientes de alguna condición.
Lo que sí tienes que tener en cuenta que vas a tener muchos nulos, porque los campos que no tengan en común se van a llenar como nulos automáticamente. Y eso no se puede hacer cuando hay campos que son not null. ¿Vale? El otro, que sería, lo voy a cambiar acá, el right. Que muestra de la tabla de la derecha, de la segunda tabla, por así decir, todos los campos, y en la primera tabla muestra nada más los que tienen en común. Los que no tienen en común son nulos. Lo mismo que para left. Pero left era la otra tabla. Se basa en la tabla de la izquierda y en la derecha muestra nomás los que tienen en común y los otros como nulos. Esos son los null más comunes. Pero igual puedes trabajar con web. Por ejemplo, si yo quiero que me aparezca todo, me va a aparecer todos ID, pero entonces puedo seleccionar que donde el ID, el B.id sea donde no es nulo. Oh, me tiró el errorcito. A ver qué pasó. Claro, porque tengo dos campos. Claro, porque estoy pidiendo que él se base en la tabla A. Entonces, si lo cambio por los colores, yo creo que se va a ver mejor. Y ahí se puede seleccionar. Y ese, por ejemplo, ese error que me dio fue porque, claro, donde yo seleccioné todo y tengo dos campos de ID. Y aunque indique que el ID de la tabla B, el ID de la tabla B acá lo tomo como ID 1. Entonces acá yo tendría que poner todos los campos manuales, por así decir, A.ID, A.color, B.ID o B.color. Y ahí después indicar que is not null. Pero así también con el color también funciona. Y pueden poner un montón de otras variaciones, también trabajar con el join, con el order by. A.color. Y ahí lo ordena de acuerdo con lo que se necesite. ¿Tienen alguna duda sobre los joins? Sí, hay una duda porque digamos que hay un poco de confusión porque usas alias sin el as. Entonces, Mateo preguntaba si A y B son variables cualquiera en el from. Tú puedes poner cualquier alias para la tabla. Entonces, mira, voy a poner acá. Es que nada más porque como las tablas pueden tener campos campos iguales, igual acá tengo color en las dos. Quiero decir, tengo que indicar qué campo de qué tabla es igual que a otro, porque puedo estar trabajando no solo con dos tablas, sino que hay veces que tienes otro y tiene otro join acá y después otro y después otro. Y muchas tablas tienen nombres en comunes de columnas, entonces tengo que indicar de cuál tabla estoy sacando ese campo y cuál tabla estoy sacando incluso en el select. Por ejemplo, acá punto color, que esa color que quiero que aparezca está en la tabla A. Por eso pongo acá paleta y pongo A. Y la otra tabla, la B. Pero pueden ser cualquier nombre. Puedes poner, por ejemplo, paleta A, paleta B. El nombre que
que se te haga más fácil, por así decir. Pero se indica en las reglas de la programación de SQL de Oracle que sean nombres sugestivos a la tabla y también por buenas prácticas. Vale, y Javiera pregunta, ¿por qué no has usado as a para el alias en el front de la tabla? Sí, igual se puede usar el alias, por ejemplo, as. Yo había puesto todos para que se viera bien el line completo, pero de color indicador no válido. Porque lo había puesto como acá. O por ejemplo, poner que me aparezca también la de la B. Entonces pongo b.color, as, color, B. Si todos los elementos del select se puede usar con el join tranquilamente. No intervienen. Ahí están los alias. Vale, o sea, en resumen, puedes escribir as, el nombre de la tabla, o as y el nombre que le quieras dar, tanto al campo como a la tabla. Esa era la pregunta. Sí, lo siento, había entendido como que era acá, ¿no? Sí, también se puede. Normalmente para tablas, yo en mi experiencia he visto muy poco con as. Normalmente se usa así. Pero sí el campo, como normalmente va muchas cosas, el nombre de la tabla es chiquitito, entonces se puede ir al lado y no se confunde. Pero el nombre o lo que se vas a seleccionar puede ser un montón de cosas, se usa el as normalmente para que quede más visible. También por buenas prácticas, pero también puedo poner acá. Y también funcionaría, o debería funcionar de la misma manera. No me está funcionando. No, en ese no se funciona. Yo pensaba que sí, pero no. Pero acá en el campo, sí, se pone el as. ¿Alguna otra duda? Nada más como aclaratoria porque había comentado que se podía usar. En el caso de Postgres sí lo puedes usar. Puedes hacer front, Sí, tabla, as, a. Pero estoy viendo que en Oracle no. Entonces, para no, aclarar un poco mi comentario. claro. Yo igual, como te decía, yo ya he visto con as, pero ahí me confundí un poco con otras bases de datos. En esta no se puede. Excelente. ¿Alguna otra duda? Creo que estamos por culminar, si no me equivoco. Sí, falta súper poquito. Ya. Por si. No, todavía viene más interesante con los join. Vale, continuemos entonces. No tenemos ninguna duda por ahora. Perfecto. Lo otro, de lo básico de base de datos Oracle, es la conversión de datos. Tú puedes recibir un dato de un formato y cambiarlo para otro formato totalmente diferente. Pero tienes que pasar por esa secuencia. Por ejemplo, yo solo puedo convertir un carácter a número o a fecha, pero no puedo convertir una fecha directo a número. Yo tengo que pasar por carácter y después por número, o al revés. Sí. Y entonces vamos a aprender ahora a cómo hacer la conversión de datos. Por ejemplo, acá para cambiar un dato, empezamos por el truchar, que es para cambiar un dato para char o varchar. Entonces se pone así y el valor que quieres cambiar. Por ejemplo, si quiero cambiar un valor a un 1, 2, 3. Quiero cambiar 1, 2, 3 a char. Entonces, y eso lo puedo usar tanto para selects, cuando necesitas, hay un valor a veces que está en número, en varchar, y necesitas cambiar a número o etcétera para hacer cálculos matemáticos, cosas así. Pero ahora lo vamos a usar en un insert.
acá voy a copiar el insert. Y en vez de agregar Juliana, y acá voy a agregar un 4 para que no me dé el problema de... Voy a agregar 1, 2, 3 en el campo de nombre. ¿Por qué? Porque el campo Juliana, recuerden que era varchar, y va a... y el 1, 2, 3, como es un número, me daría un error. Pero ahora con el tochar me deja ingresar el valor numérico transformándolo a varchar. Como ven, está insertado acá el estudiante 1, 2, 3. O también se puede hacer al revés, el toNumber. Pero el toNumber es muy poco utilizado porque no puedes poner un carácter, por ejemplo, A, B, C. No lo puedes transformar en número. Eso normalmente se usa para fechas. Por ejemplo, si tengo un valor que está en fecha, que está en... Lo voy a poner acá como simbólico, el 06 del 8 del 2019. Eso lo puedo cambiar para un valor numérico, supongamos que eso ya estuviera en formato de fecha. O si no, también, algo que es muy común de usar el toNumber, que de hecho lo van a usar más, es darle un formato. Supongamos que tengo un número 1, 2, 3 y quiero darle un formato en la base de datos de miles. Entonces pongo acá el formato que sería ¿y eso? No. Ah, porque tengo que indicar dónde, disculpa, que tengo que indicar dónde le pongo el mile. Oh, no me funciona, deja de revisar. Ah, claro. Disculpen. Este from dual es el esquema entero. Es cuando no quieres indicar una tabla, sino que necesitas tener el dato de resultado nomás. Entonces, acá tengo el valor en numérico. O, por ejemplo, si no me equivoco, si sacara eso, no tenía que ser indicación de número. Pero acá tenía un varchar y lo quieres transformar a número, lo puedes indicar y puedes indicar cuál es el valor del 1000 o de la coma o lo que sea. También está el toDate. El toDate es más conocido porque cualquier valor de fecha que trabajes con Oracle, tú tienes que usar el toDate sí o sí. Él no reconoce, si pones eso nada más, no lo reconoce como una fecha. Entonces, para eso tienes que poner... no sé, es la fecha de hoy, 29 del 10. Entre comillas simple. Y el formato. El formato, tú tienes que poner que es un día, que los dos primeros caracteres son días, los caracteres son meses y después año, 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 año. O también hay otros formatos con
con guión, dependiendo de la tabla o del esquema que estén trabajando. Pero yo voy a trabajar con él así. Perfecto. Y ahí me muestra la date. Y eso también sirve para ingresar un valor. Acá, por ejemplo, en la tabla estudiante, si tuviera una fecha de nacimiento acá, por ejemplo, podría poner, para insertar el tipo date, tendría que poner el toDate, toda esa parte de código acá, para que él reconociera que eso que estás insertando es una fecha y el formato de la fecha. Ya no lo voy a correr porque ahora no tengo una fecha de nacimiento, pero si ustedes después quieren pueden agregar y hacer la comparación. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las conversiones? Sí, Pamela pregunta si las conversiones nada más se hacen en un select. No, puedes hacer en un insert también, directo, como le mostré acá, o en un select también, e incluso, por ejemplo, si yo estuviera buscando un número, yo podría hacer operaciones aritméticas con él dentro de una subconsulta. Subconsultas serían, por ejemplo, en una donde tal cosa, en el campo tal, el campo X, in, y acá tengo un otro select dentro. Entonces, puedo trabajar en la subconsulta también con los valores de toDate, pero es un poquito más avanzado. Pero sí, puedes trabajar en muchas cosas. En PL/SQL incluso también se usa mucho, que el lenguaje que viene, como les comentaba, que viene después de SQL, se usa mucho las conversiones de fecha. ¿Alguien tiene más alguna duda? Por ahora no. ¿O le quedó claro? ¿Sí? Como ya estamos cerca de terminar, si tiene alguna duda, este es el momento. Este es el momento, no se vayan a arrepentir. Dentro de una hora debía haberle preguntado porque no le pregunté. Este es el momento. Bueno, por ahora no ven llegar ninguna pregunta. Podemos continuar, creo que quedan 2 diapositivas. Sí, de hecho quedan esas diapositivas, yo las agregué a modo de, claro, ya pasarles el material, porque son otros comandos, son varios otros comandos, hay comandos de redondeo de números, comandos de operaciones matemáticas, varios otros comandos de texto, transformación de datos, varias otras cosas que yo les voy a pasar ese material para que lo tengan, de otros comandos que le puede ser muy útil al momento de programar en SQL Oracle. Acá está una infinidad de cosas y también les explico cómo usarlo y la estructura. Excelente. Pamela pregunta o piden más que todo recomendaciones para seguir avanzando en cuanto a SQL. ¿Cómo? Quiere recomendaciones para seguir avanzando en aprendiendo SQL. Yo le recomendaría, primero de todo, aparte de instalar el motor y ir jugando con los comandos acá, entrenando en la tabla HDR, que aprendieran algo de PL/SQL, porque en PL/SQL vas a usar todas esas sentencias, desde select, vas a aprender algo llamado cursores, que son selects donde puedes recorrer datos, y ahí vas a poder ver de manera un poco más clara también cómo funcionan las interligaciones de tablas o cómo funciona la base de datos en sí. También te recomiendo estudiar un poco sobre lo que son los esquemas, porque
la parte de código, por ejemplo, de esa, que son los grant, los revoke, las partes de permisos de base de datos, si es que quieres un poquito más avanzado sobre cómo funciona una base de datos. Eso. Yamilet, veamos. Yamilet pregunta cuál es la función de un DBA en una empresa. El DBA es el que comanda la base de datos, básicamente. Él tiene todos los permisos. Él es el administrador de la base de datos. Él tiene todos los permisos de la base de datos. Él crea los usuarios, él da los permisos correspondientes. Él hace la mayoría de lo que es la base de la base de datos. No todos los usuarios pueden hacer todo y él es quien gerencia todo eso. Gerencia quién puede hacer cada cosa y gerencia qué se puede crear en la base de datos, qué no se puede ser creado, quién te da la autorización de hacer ciertas cosas en la base de datos o no. Y también es quien tiene el poder de, si pasa algo malo, él tiene el control de las versiones de la base de datos, puede volver atrás en algún desarrollo. Esa es la función, básicamente un administrador a lo que es la base de datos. Excelente. Me parece que hemos solventado todas las dudas. No, a ver. Lady pregunta qué puntos debemos tomar en cuenta, considerar delicados al usar una base de datos en SQL. No entendí la pregunta. Creo que sería como malas prácticas. ¿Qué no hacer cuando estás trabajando con SQL? ¿Qué no hacer? Bueno, primero tiene que tener en cuenta los commits. Yo creo que en mi experiencia, lo que más la he, por así decir, embarrado es no saber usar bien los commits. Por ejemplo, hacer algo que no debería y cometear y que al final no se pudiera hacer un rollback, no se pudiera volver a la última versión porque yo había cometeado, o por ejemplo, en base de datos relacionales, principalmente si haces algún cambio estructural en la tabla, puedes generar una cadena de problemas, por así decir. Si tú cambias una constraint, una foránea, tenés que tener un poco de ojo con lo que estás cambiando estructural. También con algunos comandos, principalmente el truncate, el delete y cosas así, porque puedes, como te decía, si tú no filtras muy bien los datos que quieres borrar, puedes al final terminar borrando todos los datos de la tabla. Son cosas que tienen que tener un poco de ojo. En relación a las buenas prácticas de programación, sería básicamente lo que es visible. Por ejemplo, se recomienda el uso de las, se recomienda que por lo menos en PLSQL, en la empresa que he trabajado, se recomendaba que todos los comandos de PLSQL, lo que sería el cl, el where y todo eso fueron en mayúsculas, con espaciamiento. Por ejemplo, en PLSQL vas a ver que hay bloques con begin y end, y se recomienda que todo lo que esté entre medio de eso tenga una tabulación específica. Esas son las buenas prácticas de PLSQL. Vale, excelente. Nos quedan un par de dudas, pero antes de responderlas, quisiera detener un poco la grabación y procedemos a responderlas. Entonces, sí, son dos dudas bastante puntuales, una en cuanto a los commits y la otra es la diferencia entre SQL y MySQL. Entonces, permíteme detener la grabación en este momento.